Qué gusto saludarles, anhelando que nuestro Dios bendiga sus vidas. Y en esta mañana tenemos una bendición al poder compartir esta serie, este tema que estamos ahora compartiendo con cada uno de nosotros. Y quisiera invitarles a que podamos juntos orar para que ningún distractor nos desenfoque de lo que hemos preparado el día de hoy. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta linda oportunidad que nos brindas para exponer la palabra tuya, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestros corazones, la manera en la que tú nos brindas el consuelo, la esperanza, pero también la dirección cuando tenemos que tomar decisiones. Queremos pedirte que tú bendigas nuestras vidas y que la presencia santa de tu Espíritu Santo esté susurrando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos, Señor, salir desafiados el día de hoy. Te damos gracias, en Cristo Jesús oramos, amén. Amén. Arrancamos una serie que se llama Influenciadores, y esta serie, en estos 2 meses, en el mes de julio y agosto, vamos a analizar aquellos personajes de la Biblia que nos han dejado enseñanzas significativas. También algunos aprendizajes para nuestros corazones sobre aquellas decisiones que no son tan acertadas. Y en esta mañana voy a hablar, según la palabra de nuestro Señor, vamos a hablar de 2 mujeres, Loida y Eunice. Ustedes de pronto habrán escuchado en algún momento sobre estas 2 mujeres, abuelita, la mamá de Timoteo. Cuando uno reflexiona en las cartas de Timoteo, pues mucho tiene que ver con la esencia del trabajo, del quehacer de las mujeres. En este caso también resaltar el valor de aquellas mujeres por situaciones ajenas a su entorno, han tenido que avanzar como mujeres cabezas de hogar. Y también de pronto hay hombres que han tenido que afrontar el desarrollo de la parte familiar. Entonces vamos a reflexionar en esta mañana cómo estas 2 mujeres nos pueden dejar algunas pautas de influenciar a las nuevas generaciones. Creemos que la Iglesia Alianza Encuentro con Bayá es una iglesia que cree en las nuevas generaciones y que tenemos que impulsarlas. La fe que trasciende de Loida y Eunice. El Salmo 127:4 es un texto muy conocido y muy empleado para hablar de las nuevas generaciones, de cómo se puede abrir el camino. Y el Salmo 127:4 dice: como saetas. La palabra saetas en otras versiones tiene otra connotación u otro término. Lo usa como flechas. Como flechas en manos del valiente. Es una oportunidad que nosotros como padres podamos pensar en lo valiente que puede ser la paternidad. Y dice este texto: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Influenciando las nuevas generaciones tiene que ver con concientizar, desafiar, equipar a los padres, a los abuelitos, a los tíos, a todas las personas que están involucradas en el trabajo de la formación, de la capacitación y del impulso hacia las nuevas generaciones. De tal manera que nosotros podamos convertirnos en su momento como hombres y mujeres valientes, que somos ese arco que puede proyectarlo más lejos a nuestros hijos, a las generaciones que vienen detrás. Pero ¿de qué manera nosotros podemos impulsar a las generaciones? ¿De qué manera nosotros podemos proyectarlos? Quisiéramos, a través de la vida y el ejemplo de Loida y de Eunice, encontrar algunas pautas que nos pueden ayudar. Nacimos para dejar a nuestras generaciones en un lugar mejor que nosotros. Nacimos, ¿sí?, con la finalidad de que nosotros podamos
proyectar y dejar en una mejor situación, en una mejor condición a nuestras generaciones. Lo que diría la palabra es cuidar el buen nombre, cuidar el buen apellido. De tal manera que en esta mañana, por ejemplo, cuando se trata de cuidar el buen nombre, ¿qué dice la gente de ti alrededor? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen los que están en tu entorno? ¿Qué dicen de ti? Dicen que eres un hombre, una mujer esforzada, que eres un hombre, una mujer honesta, trabajadora, cumple con su palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Entonces, cuidar el buen nombre. Lo más doloroso es encontrar a jóvenes que quieren reemplazar su apellido porque no honra ese apellido la vida de ese hijo. De tal manera que hay personas dolorosamente que han dicho: no quiero el apellido paterno, no quiero porque no me representa, porque no ha generado influencia en mi vida más que dolor. De la misma manera podemos encontrar hijos que pueden reprochar la condición de sus padres y pueden ser muy injustos o justos, pero lo que buscamos en esta tarde es la reflexión del legado, del buen nombre que les vas a dejar o les puedes dejar a tus hijos. De tal manera que la diferencia de una herencia y un legado: una herencia es algo material, un legado es algo más integral. La palabra dice que el hombre justo ha de dejar herencia a los hijos de sus hijos. Esa palabra herencia en ese texto no le está dando un sentido tan solo material, le está dando un sentido integral, legado. De tal forma que nosotros, en el desafío de esta tarde, es que tú puedas a tus flechas, que son tus hijos, tus nietos, los puedas impulsar más lejos y puedan llegar más allá de lo que tú has llegado. Si es que tú no estás impulsándoles a ellos, entonces algo está pasando en tu vida y en la nuestra. Quisiera proyectarles esta imagen que representa una explicación de lo que uno puede proyectar en la vida, de sus saetas, de sus flechas. Cuando el Señor nos permite acompañar a los jóvenes, a los adolescentes, normalmente ellos tienen una visión de corto plazo, ¿sí? Una visión de corto plazo. Cuando tú le preguntas a los jóvenes entre los 14 años y los 21 años, cuando tú le preguntas qué vas a hacer en los próximos 20 o 30 años, ellos ¿qué te van a responder? No lo sé. Muy pocos lo tienen súper claro, muy pocos, y esos pocos dependen de cómo sus papás han podido influenciarlos. Pero cuando tú te paras en la orilla del mar, como esta imagen, ¿sí? El adolescente está mirando nada más cómo pega el agua en sus pies, ¿sí? Está mirando la orilla. Lo que está mirando es posiblemente cuándo voy a terminar mi secundaria, cuándo voy a iniciar mi época universitaria, y de pronto algunos ni siquiera saben qué carrera van a tomar o qué dirección van a tomar. De tal manera que hay personas que pueden mirar simplemente cómo llega el agua a golpear sus piernas. Otras van a estar mirando el horizonte, pero el Señor en esta noche quiere que nosotros podamos mirar más allá del horizonte y que podamos proyectar nuestra vida generacionalmente como Él la ve. Porque el largo plazo tiene que ver con una condición espiritual. Una visión de vida tiene que ver con un desarrollo espiritual. De tal manera que si tú tienes nietos o hijos que están en una edad corta, tienes el desafío de proyectarlos generacionalmente hablando. Y algunas personas dicen: pero qué estrés es proyectar o planificar en el futuro. ¿Para qué me quiero meter en un dolor de cabeza si ni siquiera voy a vivir? No sé si voy a vivir la próxima semana. Entonces algunas personas dicen: ¿para qué me voy a estresar en el futuro? Nuestras culturas latinas pensamos en el corto y mediano plazo. Las culturas europeas o asiáticas están pensando en el mediano, largo y las siguientes generaciones. De tal manera que nuestras culturas latinas construyen el aeropuerto y después dicen: ¿y ahora por dónde pasa la vía? ¿No es cierto? Nuestras culturas latinas construyen
primero lo que no es tan prioritario y después se dan cuenta de que hay que construir y planificar lo prioritario. De tal manera que en esta mañana la intención es que podamos pensar más allá. Y Loida y Eunice, que son una mamá y una abuelita, estaban pensando en su hijo y en su nieto, no tan solo en la juventud, en la niñez, estaban pensando en el largo plazo, porque el sentido de la palabra te invita a que proyectes a tus hijos hacia las generaciones adelante. Si tú estás mirando solo el horizonte, cuando te paras a la orilla del mar, el Señor te pide que hoy puedas mirar más allá del horizonte. Loida y Eunice, dos mujeres destacadas en la palabra, de las que no se habla mucho ni tampoco se conoce mucho, pero son dos mujeres en la Biblia de las cuales no nos dan tantos detalles los registros históricos, pero dentro de lo poco que se menciona, el apóstol Pablo dice que en ellas habitó una fe no fingida a la luz de la vida de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? El discípulo de el apóstol Pablo, el que escribe las cartas tan profundas, prácticas. Si usted no ha leído el libro de Timoteo, las dos cartas, le invito a que lo haga. La familia de Eunice vivía en Listra, una ciudad de la región de Licaonia, en el sur de la parte central del Asia Menor. Listra era una pequeña ciudad de provincia. Las personas que han crecido en lugares pequeños a veces tienen una cosmovisión más reducida que una persona que ha vivido en una cosmovisión mucho más amplia, de tal manera que el hijo de Loida, Timoteo, Timoteo creció con una visión un poco reducida por la ciudad en la que vivía, apenas sin relevancia. Eunice era una judía que vivía en un hogar dividido por la religión con su esposo griego, su hijo y su madre Loida. En este caso, pues el papá de Timoteo, ¿sí? Era griego y la mamá era judío cristiana. Es un desafío cuando un niño tiene que crecer con un 50% de una convicción diferente, ¿sí? Los griegos, si el papá de Timoteo era griego, la cultura griega, una cultura hedonista, una cuna de la homosexualidad y el lesbianismo, donde el culto al cuerpo era lo predominante. Y hasta el día de hoy, si usted puede analizar rasgos del humanismo, usted puede revisar rasgos de la moralidad y de ciertos pensamientos relativistas que podemos encontrar el día de hoy. Muchos son de la cuna de la ideología griega. De tal manera que cuando uno reflexiona en las cartas de Timoteo, Pablo le va a decir: cuídate de aquellas personas que van a desviar la fe y el camino del creyente. Muchos de los movimientos en la época de Timoteo eran de origen griego. Y si es que tú no te has puesto a investigar un poquito en los movimientos relativistas del siglo XXI que van en contra de la fe, mucho tiene que ver con el pensamiento griego. De tal forma que Timoteo tenía una fuerte influencia de su papá, ¿sí? Aun cuando era una persona no visible, una persona que no le acompañó como rol paterno, ¿sí? La cultura griega hoy por hoy nos deja muchas enseñanzas sobre la desvalorización de la fe en el sentido de Cristo Jesús. Y esto nos lleva a pensar que una persona que crece en este ambiente donde no tienes el aporte de su papá como una figura masculina y tiene una fuerte influencia de sus principios relativistas, definitivamente es muy complejo tener una persona fundamentada en la fe de Jesús. La primera vez que se habla de Eunice, te invito al libro de Hechos capítulo 16. Si puedes abrir tu Biblia y también la puedes de pronto encender allá en tu dispositivo.
Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Es la primera vez que se registra algo mencionado a estas dos mujeres, Loida y Eunice. Dice así el texto en la Nueva Versión Internacional: luego llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Y aquí cuando la Biblia menciona el pero, ¿sí?, hay que ponerle atención. Mira lo que dice: donde encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Timoteo creció en yugo desigual. Eunice tomó la decisión de que su compañero de vida sea una persona no creyente, que tenía muy claro el pensamiento y la práctica de los griegos, y Timoteo crece en esta atmósfera desequilibrada. De tal manera que podemos pensar que el marido de Eunice nunca fue creyente, y hasta cierto punto, en algún momento temprana, la época de Timoteo, falleció, porque no nos da más datos históricos la palabra, y no encontramos en ningún registro histórico sobre la persona del papá de Timoteo. Solo se menciona la fe de una madre y de su abuela, y esa fe es la que trasciende, y hoy por hoy estamos hablando de Timoteo en el siglo XXI. No deja esta enseñanza el desafiarnos a que si tú estás viviendo esta misma situación en la que tú fuiste un instrumento de pronto en el vacío de la paternidad, creciste sin una influencia positiva de parte de tus padres o de tu papá, creo que es importante que nosotros podamos reflexionar en estas dos mujeres, y para esto vamos a analizar 3 puntos que podemos encontrar en la vida de Loida y de Eunice. Timoteo, un joven que crece bajo la formación de su abuelita y de su mamá, ¿sí?, con la ausencia de su papá y la ausencia de su papá con respecto a la fe, de tal manera que estas dos mujeres nos dejan 3 puntos para reflexionar el día de hoy. Primero, romper un espíritu de orfandad. Segundo, reescribir o escribir una nueva historia. Y tercero, que nosotros podamos lanzar o proyectar a nuestras generaciones lo más lejos que nosotros hemos podido crecer. Timoteo crece en un hogar sin una función paterna. No tenía la formación, el acompañamiento de su padre, de tal manera que el primer punto es romper el espíritu de orfandad. Nosotros hace unos años atrás hicimos una investigación, algunas iglesias de la Alianza aquí en Quito, y este resultado dentro de las investigaciones hizo que el 48% de los jóvenes hace unos años atrás vivían un ausentismo paterno masculino. El 48% de los jóvenes que asistían a las iglesias de la Alianza de Quito tan solo vivían en un ausentismo paterno masculino. El 48%. Esto quiere decir que la mitad de asistentes a esas iglesias no tenía el acompañamiento y una figura paterna. Vivían en un completo ausentismo. Normalmente los tutores, las tutoras eran sus mamás o sus tías o sus abuelitas, y carecían de una visión y una cosmovisión masculina. ¿Qué es lo que deja una verdadera masculinidad dentro de la cosmovisión espiritual? De tal manera que hay modelos poco saludables, ¿sí? Poco saludables, porque la hombría nos ha hecho pensar que son otras las prioridades y las motivaciones, de tal manera que nosotros podemos ser parte de ese ausentismo, entregando desequilibrios emocionales, no teniendo claros los principios de la palabra del Señor. No hay una visión de vida proyectada a largo plazo de manera integral.
Entonces, primero que tenemos un espíritu de orfandad, de una verdadera masculinidad. Y es importante reconocer que hay que desechar y romper ese espíritu de orfandad. Los hombres hemos dejado de ser hombres porque no tenemos un modelo varonil que pueda ayudarnos a proyectar nuestras vidas. Si es que nosotros no comprendemos que requerimos modelos saludables que puedan vivir coordinadamente con la palabra del Señor, que puedan tener equilibrio en su vida integral, donde vivan los principios de la palabra y donde podamos tener una visión proyectada, de tal manera que yo soy el sacerdote que Dios ha puesto para poder formar la vida de nuestros hijos, de tal forma que nosotros podemos romper y deshacer ese espíritu de orfandad para que podamos levantarnos como una nueva generación de hombres que puede tomar las riendas de sus hijos y no delegarlas a los maestros de las instituciones educativas o a los profesores de escuelas dominicales. Nosotros necesitamos levantar una generación de hombres que más que machos puedan ser varones íntegros, que puedan cuidar sus manadas. Porque cuando uno entiende que el espíritu de orfandad viene porque no nos han proyectado modelos saludables desde la verdadera hombría, podemos levantar generaciones más ausentes de un sentido de paternidad. Y necesitamos levantar esos modelos. El apóstol Pablo, cuando tú examinas un poquito las cartas de Timoteo, allá en 2 de Timoteo 1:2, el apóstol Pablo le llama amado hijo a Timoteo. El apóstol Pablo no fue el papá biológico, pero el apóstol Pablo se dio cuenta de que Timoteo tenía una carencia de un acompañamiento espiritual y vivía también en un sentido de orfandad, masculinamente hablando, y el apóstol Pablo toma la vida de Timoteo y lo llega a tratar como su hijo. Lo formó de tal manera que ya el fundamento estaba puesto a través de su abuelita y a través de su mamá, pero el apóstol Pablo fue la figura paterna espiritual que le brindó al joven Timoteo. Por eso en este texto de 2 de Timoteo, y te vas a encontrar a lo largo de estos dos textos, el apóstol Pablo lo llama amado hijo. ¿Te ha tocado la experiencia de adoptar a un sobrino, a un nieto o algún niño o algún joven donde tú has tenido el peso de decir: tengo que aportar en la vida de esta persona? De tal manera que no es tu hijo biológico. Quizá la historia de tu vida matrimonial hace que tú tengas que tener los hijos de ella o los hijos de él. Cuando tú lo miras desde la cosmovisión espiritual, no son ni tus hijos ni mis hijos. Si tú decides por esa persona que tiene una generación que de pronto no está en el sentido de la estabilidad emocional y familiar, no son ni suyos ni nuestros. Los pertenecen al Señor y nos pertenecen a nosotros, porque tú tienes que ser esa figura paterna y materna para esas personas que han tenido un espíritu de orfandad. Y si tú has estado luchando con un espíritu de orfandad porque no has tenido nadie que pueda guiar tu vida, déjame decirte que en el nombre de Cristo Jesús hay que romper ese espíritu de orfandad, porque hay un Padre de los cielos que te ama, y aun cuando tu madre y tu padre te han dejado, el Señor te recogerá. Y así lo ha hecho, de tal forma que tú no eres la equivocación de tus padres, no eres la equivocación de una noche que pudo haber sido casual. No eres la equivocación. Si estás acá y tú tienes a tus hijos y tienes a tus nietos y de pronto tienes en tu entorno generaciones, no son una casualidad, tienen un propósito.
Y el propósito es que tú y yo nos convirtamos en esos arcos para que esas flechas puedan volar lo más lejos, eterna y generacionalmente. Necesitamos muchas Loidas, Eunices y Pablos en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Pablo le aconsejó a Timoteo que se dedicara a leer las Escrituras. Pablo, el apóstol, que no tuvo una descendencia biológica, pero sí tuvo una descendencia espiritual. Y le dice a Timoteo: tú tienes que exhortar y enseñar y que tú fueras de ejemplo para otros creyentes. Y le dice Pablo a Timoteo: tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si tú tienes saetas en este momento, tú tienes que decirles a través de tu ejemplo, tienes que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esas son las saetas integrales que necesitamos proyectar, de tal manera que no podemos encontrarnos con un espíritu griego que trate de confundir a nuestras generaciones a través de un humanismo abierto, relativista, moral, que solamente quiere implantar y reducir la fe en Cristo Jesús para que sean otras las creencias. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede encontrar en este sentido de orfandad es, y ahora uno se encuentra con esta nueva generación que hasta cierto punto le teme un poco al matrimonio y a la formalidad, ¿sí? Y también le teme a la paternidad, bajo las premisas de que si traigo un hijo a este mundo es para sufrir. Si tú tienes esta cosmovisión y esa motivación, estás partiendo ya equivocado. Porque si es que el Señor en su cosmovisión bíblica, desde el primer libro de Génesis, ¿sí?, Dios va a establecer la familia, va a defender la familia y va a decir que hay que multiplicarse en el sentido de la voluntad y la bendición del Señor. ¿La paternidad es desafiante? Por supuesto que sí es desafiante. Pero no podemos acomodarnos, porque el legado, si tú estás decidiendo no tener generaciones, estás terminando con un legado. A menos de que el Señor te diga y te cierre las llaves y te diga: no vas a ser papá, porque son otros mis propósitos. Aún así, la adopción es una posibilidad espiritualmente hablando. De tal manera que nosotros, los que estamos casados, los que mantenemos la maternidad y la paternidad dentro de la cosmovisión espiritual, tenemos que decirles a las nuevas generaciones que esto es bíblico, que esto es saludable, que esto es un mandato y que tenemos que hacerlo no por la comodidad, porque yo no quiero traer niños a este mundo a sufrir. Los vas a traer a sufrir cuando no hagas las cosas correctas delante de Dios. Si te casas con la persona equivocada, en el tiempo inadecuado y sin la bendición de Dios, claro que van a sufrir. Pero cuando te casas en la decisión espiritual de hacerlo con la persona correcta, no perfecta, pero sí correcta, saludable, bajo la bendición de Dios y en el tiempo de Él, el fruto del matrimonio son los hijos, son las saetas. Que la paternidad es desafiante, por supuesto que sí, pero nuestros abuelitos no pensaban en eso. Nuestros abuelitos pensaban en hasta de más también. 12 saetas. Si con 3 ya uno no puede. Pero es hermoso. Y tenemos que contagiar a nuestras generaciones y decirles que lo que escuchan en la universidad, lo que escuchan en sus entornos relacionales, los que están siendo influenciados de que no, mejor no nos casamos, mejor adoptemos un perrito. Tenemos que decirles que la paternidad es hermosa, retante, desafiante, por supuesto que sí. Forma el carácter de un hijo. No es lo mismo, con todo respeto, que formar el carácter de un animalito.
no es lo mismo. No para menospreciar ni desmerecer, para darle el valor espiritual, pero hay que romper ese espíritu de orfandad, porque sí hay una motivación. Yo puedo traer a un hijo a sufrir sin su papá, sin su mamá, pero aún así Dios puede cambiar el rumbo de la historia que te ha tocado vivir, porque el Señor quiere reescribir la historia. Y esto es el segundo punto: escribe una nueva historia. Usted tiene dos caminos: o repetir la historia dolorosa del pasado, o escribir una nueva historia de bendición y de proyección para sus generaciones. Construir legados fuertes, dice Sixto Porras. El legado es el resultado de los procesos integrales. El legado tiene algunos componentes: las acciones que vamos tomando nosotros como padres en los entornos familiares, relacionales, eclesiales, también los eventos que pueden ser significativos, las personas, los valores que caracterizan a las familias. Pesa más en lo que haces que en lo que dices. De tal forma que Deuteronomio 11 versículos 18, 19 dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Grábense las palabras en el corazón y la mente. ¿Cómo me grabo algo en el corazón y la mente si no lo creo, si no lo vivo y si no lo enseño? Grábense, átenlas en sus manos como un signo y lléveselas en la frente como una marca. Enséñenles a sus hijos y repítenselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hay una justa razón. Tal vez tú me dirás en esta mañana: pero yo no soy Loida, no soy Eunice, mi hijo no es Timoteo, ya mi hijo está muy alejado de Dios, ya no tengo esperanza, está como ese árbol que no se ha enderezado y no se va a enderezar. Y de pronto estás pensando: yo mismo soy el patrón y el significado de una generación que no ha crecido recta, sino está torcida. Escribe una nueva historia. Cuando acompañamos a las parejas en este lindo y hermoso, desafiante camino que es el matrimonio, les hacemos un ejercicio: haga el mapa generacional y detecte si es que en su familia, la de ella y la de él, hay ciertos rasgos que son medios preocupantes. Póngale atención. Habrá un patrón de suicidio, habrá un patrón de divorcio, habrá un patrón de alcoholismo, habrá un patrón de comodidad y de pronto de mediocridad. Conocimos una familia que esta familia, sus papás están bordeando los 65 y 70 años. Es una familia que ha crecido en escasez. Sí, ha crecido en escasez. Lo que han hecho no les ha salido. Lo que han emprendido no ha cristalizado. Tienen 3 hijos. Tienen algunos nietos. Y cuando les mandamos a hacer la tareita a sus nietos, los 2 más grandes, les dejamos el ejercicio de que hagan la tareita de analizar sus mapas generacionales y detecten qué quisieran repetir y enseñar a sus hijos y qué quisieran desechar, deshacer y romper para que no trasladen a sus hijos. Y algo que se dieron cuenta sus nietos es que han sido una familia generacionalmente escasa. Uno de sus hijos se ha divorciado 2 veces, tiene problemas legales, con el afán de poder emprender cosas, ahora no lo puede hacer porque estafó a sus jefes. Sigue viviendo en escasez. Otro de sus hijos enviudó muy joven, no pudo tener generaciones y no quiere tener generaciones. Ahora él vive en escasez.
Otro de sus hijas es madre soltera. Está siendo una mujer cabeza de hogar. Tiene una carrera profesional, pero no logra salir. Sigue en escasez. Su tercera generación sigue viviendo en escasez. Si esto tú no lo pesas desde la palabra y el fundamento, no lo pesas espiritualmente y no te percatas de que esto es un tema espiritual, no va a salir la generación de esa escasez. Y no es que estás condenada o condenado a vivir una escasez, porque cuando tú rompes esos patrones espirituales que vienes trayendo en la mochila desde tus generaciones pasadas, en el nombre de Cristo Jesús, el que es nuevo en Cristo Jesús, las cosas viejas pasan y otras son nuevas. De tal manera que tú puedes, algo que nos dimos cuenta en esta familia es, posiblemente vivían en escasez y dificultades porque no tenían a Dios en sus corazones. Segundo, vivían una vida sin fe. Y tercero, no tenían una visión de vida a largo plazo. Estaban sus hijos y sus nietos mirando simplemente la orilla del agua. Solo cómo golpea a sus rodillas, pero ni siquiera estaban mirando sus nietos del horizonte. Peor, iban a ver más allá del horizonte. De tal manera que si tú tienes patrones que espiritualmente te están limitando, en el nombre de Jesús de Nazaret, debes deshacerlos para que puedas encontrar mejores y mayores bendiciones. El orden trae bendición, y poner en orden la vida, y poner en orden la casa, y poner en orden las generaciones no es fácil. De tal manera que tú tienes la oportunidad y la posibilidad de escribir una nueva historia. Si estás sumido en el dolor, en la mediocridad, en la escasez, que es que siempre lo hicimos así, tú tienes que ser el instrumento que Dios use para que puedas potenciar a tus flechas, a tus saetas. De tal manera que lo óptimo y lo mejor es que puedas cortar con una cultura que te ha lastimado y que te ha menospreciado, y tienes que empezar de nuevo. Esto puede ser difícil si creciste en una familia disfuncional. Timoteo creció en una familia disfuncional, pero su abuela y su mamá no permitieron que él pueda quedarse con esa bendición. Su abuela y su mamá lo que hicieron es poder buscar en la palabra, en la presencia, en el fundamento de la fe, dejarle a Timoteo mucho más lejos de lo que se puede hablar. Hoy se habla más de Timoteo que de su mamá y de su abuela. Eso es un legado que trasciende, y eso es una flecha a la que tú y yo debemos apuntar. Que cuando tú y yo no estemos, hablen de nosotros y de lo que nosotros hemos podido haber impactado. Aún así puedes ser parte de la generación de transición que deja de culpar al mal comportamiento del pasado como una excusa para la mala crianza de hoy. Busca y obtén ayuda para sanar las heridas de tu infancia y comienza a establecer ejemplos saludables para tus propios hijos. Eso dice este autor Jim Burns. Y cuando tú rompes el espíritu de orfandad, cuando tú reescribes una nueva historia, tenemos el desafío de tirar más lejos a nuestras generaciones de lo que hemos llegado. Más importante a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, más importante de dejarles a ellos algo, es dejar en ellos, dentro de su corazón, algo. De tal forma que es
relevante no lo que les doy físicamente, sino lo que dejo dentro de ellos, las experiencias, los aprendizajes, las reglas, los límites, el comportamiento y el fundamento de la palabra de Dios, para que esa generación no se pierda. Por eso dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15, pero tú debes permanecer fiel, le dice Pablo a Timoteo, que te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Gracias, abuelitas y mamás, no pierdan la oportunidad. Si eres una mujer cabeza de hogar, no estás sola. Si eres una abuelita que tiene a sus nietos, y si tienes la oportunidad y la bendición de cuidarlos mientras de pronto te los dejan algunas horas, aprovecha para sembrar la palabra de Dios, porque tú estás complementando. Y cierro con esto. Debemos dejar a nuestros hijos más lejos, construir por lo menos un legado que impacte 3 generaciones. Imagínate lo que sería por lo menos 3. Si Dios permite que sean 5 o más, mejor. Construye un legado que impacte por lo menos 3 generaciones, con la bendición a tus hijos y a tus nietos. Con la bendición, impúlsalos a las nuevas alturas en lo espiritual, emocional y relacional. Si tú eres un empresario y estás impulsándolo lo más lejos para que tome tu legado, gloria a Dios por eso. Pero más importante es cómo va a trascender en la generación de la vida eterna que lo que pueda resonar aquí en la tierra. Si eres un emprendedor y tu hijo es también alguien que no se queda quieto, que ya está negociando y tiene 6 años, tómalo, pero tienes que acompañarlo integralmente. Bendice a tus hijos y a tus nietos. Si estás con tus nietos y tienes la oportunidad de tener a tus nietos, abrázalos, bendícelos, protégelos a través de la oración. Crea un hogar lleno de gracia. Crear una atmósfera acogedora en el hogar significa aumentar el flujo de aceptación y de gracia. Comunícate con ACA: afecto, calidez y ánimo. Cuando eres justo, firme y consciente, hay que ser justos, hay que ser firmes y conscientes en la disciplina, que nos va a ayudar mucho en el hogar. Y cierro con esta imagen que está aquí. No sé cómo sea tu realidad familiar o generacional, no lo sé. Y hay personas que lloran porque sus hijos no están en el camino. Y hay generaciones que lloran porque sus generaciones van de tumbo en tumbo. Y humanamente hay una persona que me dijo: es que, pastor, mi hijo ya no tiene solución. Es como un árbol torcido. Y árbol torcido no se endereza. Si tú eres del árbol torcido o eres parte de una generación torcida, o si tienes hijos que están torcidos y le has perdido completamente la esperanza, humanamente están torcidos, pero espiritual y sobrenaturalmente Dios los puede enderezar. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Y si tú has crecido en una generación torcida, eres el responsable de romper el espíritu de orfandad. Eres el responsable de reescribir una nueva historia. Y eres el responsable de proyectar tus hijos más lejos de lo que tú y tu familia han podido llegar. Si lo crees en Cristo Jesús, yo te invito a que, puestos de pie, podamos cerrar este tiempo. Y si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si estás con tus saetas, abrázalos, tómalos de la mano. Si no están acá, cierra tus ojos y bendícelos. Bendícelos, ¿sí? Cierra tus ojitos. Si estás solo, si no estás con ellos, de pronto abrázate, ¿sí? Abrázate solo, porque el Señor
enderezará el camino. Y el Señor nos da esperanza para que de pronto tus ojos no los puedan ver, que tus ojos no los puedan ver. Pero Dios de pronto sumará a Loidas, a Eunices, que tú ni siquiera conoces, y enderezarán el camino de tus hijos. Porque todavía tus ojos y tu mente ni siquiera ha visto lo que Dios ha podido hacer y lo que va a hacer. Como saetas en las manos del valiente son nuestros hijos. Y Dios quiere levantarte como un hombre y una mujer valiente, para cuidar a tu manada de las garras de las filosofías humanas que dicen: no puedes, no debes, no lo lograrás. Ahí adora al Señor y entrega y adora y bendice a tus generaciones. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido intencionales con nuestros hijos y con nuestros nietos. Perdónanos si es que de pronto hemos implantado con urgencia otras prioridades. Perdónanos si es que de pronto no hemos sido lo suficientemente maduros para discernir lo que realmente necesitan. Señor, permite en el nombre de Jesús que se rompa el espíritu de orfandad. Si hay personas o patrones que en esta mañana, Señor, están acá viviendo del dolor pasado y de la orfandad, en el nombre de Jesús, Señor, inunda cada corazón y cada vida, rompiendo en el nombre de Jesús ese espíritu de orfandad. Lo deshacemos en tu nombre, lo creemos, Señor, y también permite que podamos escribir una nueva historia, Señor, de nuestras generaciones que vienen. Gracias por la vida de mujeres como Loida, como Eunice, que poco se habla, pero lo mucho que han trascendido a través de Timoteo. Gracias, Señor, y permite que podamos proyectar a nuestros hijos más allá, más lejos, mucho más lejos de lo que nosotros alcancemos. Y gracias por lo que nuestros padres han hecho con nosotros, aún en medio de sus limitaciones e imperfecciones. Pero contigo, Señor, aun cuando nuestros padres nos dejen, tú nos recogerás y tú nos proyectarás más lejos. Señor, permite que podamos nosotros hacerlo, y bendecimos a nuestras generaciones, las generaciones de las personas que están acá, las generaciones de la familia Encuentro Cumbayá, que tú nos proyectes, Señor, a que seamos una generación libre y en el amor de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios los bendiga. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.